Hoy les vamos a hablar sobre Ignaz Philipp Semmelweis, un médico trascendental en la historia del mundo. Pero primero les vamos a dar un contexto sobre la situación social, económica y política en la que se desarrolló su vida. El siglo XIX, el siglo que marcó el mundo como lo conocemos hoy en día, una época de cambios y revoluciones de todo tipo. Los continuos cambios políticos y las transformaciones que se dieron en Europa marcaron los precedentes de la sociedad y la economía global, que se puso en marcha gracias a la Revolución Industrial, un evento que nació en Gran Bretaña y se extendió a lo largo del mundo occidental como fuego en un barril de pólvora. Sus efectos se dejaron sentir en la economía, en la estructura y en las formas de vida de todos los miembros de la sociedad, desde las clases más bajas, creándose la clase obrera, hasta los escalafones más altos, dándole aún más poder a la emergente burguesía. La mayoría de transformaciones en esta época casi siempre se introdujeron de manera brusca a la sociedad, cuando no violenta. Eso les dio carácter revolucionario. Por esta razón, se les refiere a este siglo como siglo de las revoluciones. La explosión demográfica, que aumentó enormemente gracias a los nuevos avances en medicina y en nuevas tecnologías impulsadas por la revolución industrial, implicaron el alto índice de natalidad, sobrepoblación y hacinamiento en grandes urbes de Europa, como Londres, París y Berlín, especialmente en las zonas marginales, abordadas por grandes masas de artesanos y campesinos procedentes de los medios rurales, atraídos por la necesidad de mano de obra de la industria local naciente. Estos buscaban mejorar las duras condiciones de vida que padecían en el campo. Sin embargo, lo que encontraban al llegar a las ciudades no tenía nada que ver con lo que habían imaginado. Guetos plagados de miseria y plagas. Además, gracias a la explosión demográfica, incrementó la oferta de mano de obra, resultando en una devaluación del precio de trabajo, o sea, sueldos miserables. Un efecto secundario de este éxodo masivo y de las pobres condiciones de esta nueva clase social, denominada clase obrera, facilitaron la proliferación de nuevas ideas y corrientes de pensamiento revolucionarias. Estas ideas fueron el socialismo, el comunismo y el anarquismo, quienes buscaban una sociedad utópica con propósito de redención del proletariado y salvaguardar los derechos. De esta manera surgieron el movimiento obrero y el sindicalismo. Pero ideas no fue lo único que proliferan en estos hogares hacinados, carentes de higiene, de alcantarillado y de agua potable, donde era común que familias de más de 10 integrantes compartieran habitación. La promiscuidad, el alcoholismo y la inseguridad social estaban en el ambiente. Proliferaron las enfermedades infecciosas como el sífilis y la tuberculosis, y enfermedades relacionadas con desórdenes alimentarios como el raquitismo, escorbuto y la pelagra, factores que hacían que la mortalidad en dichas zonas fuera muy alta. Las problemáticas en las zonas vulnerables son cruciales para entender la inspiración y origen de la medicina social de Rudolf Virchow y el nacimiento del sistema de salud pública de Erwin Chadwick, que darían lugar a la actual medicina preventiva. A mediados de este siglo, muchos países europeos iniciaron el tránsito del liberalismo a la democracia. Algunos se convirtieron en grandes potencias imperiales y hubo guerras por la soberanía y la supremacía continental. A pesar de este nuevo rumbo adquirido por los países europeos, las tensiones no cesaron, incluso se incrementaron, con la desigualdad en la repartición del territorio en África y Asia, incrementando el poder de Gran Bretaña y Francia. Otro factor que definiría las situaciones políticas en las décadas siguientes sería el nacionalismo, convirtiendo al siglo XIX en la antesala de la Gran Guerra, un conflicto que cambió el concepto de guerra, un conflicto que se realizó en tal magnitud a causa de los avances industriales e ideológicos hechos durante el siglo XIX. La misma revolución industrial, con el agregado de las numerosas guerras y revoluciones, generarían un desarrollo político, científico, cultural, económico y social generalizado en Europa y en otros pocos países alrededor del globo. Estos
consolidaron su poderío y se convirtieron en los centros de las innovaciones más grandes que el mundo haya visto hasta ese momento, siendo estos principalmente Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos y Francia. Inventos que modificaron el mundo tomaron tiempo y lugar en Europa durante este siglo tan decisivo para la humanidad. Entre estos inventos están la primera locomotora a vapor, el telégrafo, la dinamita, el aeroplano, la fotografía, el teléfono, la bombilla, el radio y muchos más. Entre ellos se encontraron algunos de los inventos que revolucionaron lo que se consideraba como medicina y sanidad. Inventos tan decisivos que siguen siendo vigentes hasta el día de hoy, como la publicación del origen de las especies, por Charles Darwin, la aspirina, por Felix Hoffmann, la pasteurización, por Louis Pasteur, la genética de Gregor Mendel, entre muchos otros más. El Imperio Austrohúngaro. En 1804, Austria se proclama como un imperio, luego de que Francisco II admitiera la desaparición del Sacro Imperio y aceptara el título de emperador de Austria con el nombre de Francisco I. Durante el transcurso del siglo XIX, en el Imperio Austriaco se imponían gran cantidad de políticas encaminadas a mantener la monarquía autoritaria y con ello el poder de la nobleza. Esto incentivó a los movimientos nacionalistas y liberales que harían tambalear la inconsistente estructura imperial. De esta manera, en el año de 1848 se da la Primavera de los Pueblos, por la cual estalló en Budapest una revolución que desembocó en una guerra, en 1849, por la emancipación de los húngaros del Imperio Austriaco reclamando independencia. Esta Primavera de los Pueblos fue aplastada, ya que Hungría fue ocupada militarmente y forzada a una germanización de la población, acompañado asimismo de un fortalecimiento del absolutismo. Sin embargo, esto cambiaría por el inicio del ocaso del Imperio Austriaco tras la Guerra Austro-Prusiana, donde Prusia se impone a Austria, anexando varios territorios y excluyendo a Viena de la unificación alemana, con lo que Alemania va surgiendo como nación y Hungría tiene la posibilidad de reivindicarse. Ante la amenaza de una rebelión húngara, los austriacos ceden y tienen que llegar a un acuerdo con Hungría para sobrevivir. Las negociaciones con Hungría concluyeron con el Compromiso de 1867. En este, Francisco José, emperador austriaco, reconocía la independencia de Hungría y aceptaba ser coronado rey, y de esta manera poder ejercer el poder ejecutivo asistido por un ministro húngaro. Política exterior, guerra y finanzas estarían a cargo de un ministerio del imperio. A esto se le conoce como el nacimiento del denominado Imperio Austrohúngaro, el cual se caracterizó por ser una gran potencia mundial en temas de economía, con grandes progresos comerciales e industriales y un fuerte poder militar. Asimismo, tuvo un rol fundamental en el inicio y desarrollo de la Primera Guerra Mundial, ya que el sobrino de Francisco José, el archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa Sofía Kotek fueron asesinados en Sarajevo por un nacionalista serbio. Esto llevó al emperador a declarar la guerra a Serbia, contando con el apoyo alemán, lo que condujo al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Finalmente, el Imperio Austrohúngaro se desintegró en el año de 1918, tras la derrota en la guerra. Hola, mi nombre es Ignaz Philipp Semmelweis y hoy los invito a que me acompañen a tomar una visita al pasado para que puedan ver el rol que desempeñé en la medicina y la vida diaria. Lo primero que debo mencionar es que nací el 1 de julio de 1818 en Taban, Budapest, capital de Hungría. Fui el quinto hijo de 7 hermanos, con padres comerciantes. Hungría era para aquella época parte del Imperio Austriaco y su capital era Viena. Realicé mis estudios médicos inicialmente en Hungría y luego me trasladé a Viena, donde pude graduarme como médico obstetra en agosto de 1844, un día muy especial e importante para mí. En Viena hice muchas amistades con destacados médicos,
como va Karl von Rokitansky, quien fue anatomopatólogo, Joseph Skoda y Ferdinand von Hebra. Rokitansky es considerado uno de los fundadores de la anatomía patológica, Skoda de los métodos de auscultación y percusión pulmonar. Mi amigo promovió el método que se utiliza para escuchar los sonidos del cuerpo durante un examen físico mediante un estetoscopio, y Hebra, por otra parte, es considerado padre de la dermatología. A los 28 años de edad fui nombrado asistente en la primera clínica ginecológica de Viena. Simultáneamente, inicié mi práctica obstétrica en Allgemeines Krankenhaus, el Gran Hospital General de Viena. Esta iniciativa recibía estudiantes de varias partes de Europa, pero una grave enfermedad estaba haciendo estragos. Me conmovió mucho lo que observé, y por ello empecé a recopilar información, a cuantificar datos y reflexionar sobre lo que estudiaba. Comencé a apreciar diferencias en las frecuencias de presentación de la enfermedad entre las dos salas de maternidad existentes, y concluí, luego de grandes esfuerzos y búsquedas, un nuevo concepto. Existía una materia cadavérica que era transportada por las manos de los médicos y estudiantes que terminaban de hacer autopsias, y luego atendían a las madres en trabajo de parto, en la Clínica 1. Eso generaba en ellas la fatal enfermedad, por lo cual propuse el uso de soluciones con cloro para el lavado de manos de mis colegas, antes y después de atender y examinar a los pacientes. Pero debo hacer una pausa. ¿Saben cómo se le denomina a esta enfermedad de la que estoy hablando? Es la fiebre puerperal, o también llamada sepsis puerperal. Es un proceso infeccioso septicémico y grave que afecta a todo el organismo, donde se ven implicadas mujeres tras un parto o aborto, o también los recién nacidos. Esto se produce en el puerperio, periodo que inmediatamente sigue el parto, y que se extiende hasta que el cuerpo materno vuelve a las condiciones pregestacionales. Aunque para ese momento no conocía el verdadero origen de la enfermedad, microorganismos infecciosos, sí logré determinar cómo se podía reducir con la práctica anteriormente mencionada, lavado de manos. Esta medida se inició a mediados de mayo de 1847. Minuciosamente anoté durante temporadas el comportamiento de las muertes y descubrí que con la medida del lavado de manos, estas disminuyeron extraordinariamente. Consulté los archivos y registros del Hospital de Maternidad de Viena, desde su apertura en 1784 hasta 1848. Elaboré tablas con los datos de partos, defunciones y tasas de mortalidad para esos años. Registré enormes diferencias en las tasas de mortalidad, por ejemplo, del 12,11% en 1842 contra el 1,28% en 1848. Verifiqué el efecto fatal de la atención obstétrica por parte de los estudiantes de medicina, en comparación con las tasas menores entre las pacientes asignadas a las matronas en la Clínica 2, quienes no tenían contacto con los estudios anatómicos en cadáveres. Un hecho que me dio confianza sobre mi postulado fue la muerte de mi amigo Koletzka, profesor de medicina legal, quien falleció con los mismos síntomas de la fiebre, tras recibir un corte al hacer la autopsia. Traté de defender mi descubrimiento diciendo: hay que terminar con la matanza. Una vez identificada la causa de mayor mortalidad de la Clínica 1 como las partículas de cadáveres adheridas a las manos de los examinadores, fue fácil explicar el motivo por el cual las mujeres que daban a luz en la calle o en el hogar tenían una tasa notablemente más baja de mortalidad que las que tuvieron el parto en la clínica. Con esto postulé que las partículas cadavéricas entraban por el torrente sanguíneo de la persona afectada y que podía afectar no solo a las madres que recién habían dado a luz, sino también a las embarazadas y a sus propios hijos recién nacidos. Mis observaciones no tuvieron el impacto deseado e incluso fui amenazado. No creían posible que se culpara a los médicos de estas muertes. Incluso mi propio jefe de obstetricia, el profesor Sor Klein, estuvo en mi contra y prohibió esta medida sanitaria, quitándome el cargo que desempeñaba en 1849 y dejando a Brown, un ingenuo que creía que todo era problema de mala ventilación. Esto lo único que hizo fue aumentar la tasa de mortalidad de nuevo. Lleno de amargura dejé la clínica
y asumí la cátedra de obstetricia teórica y práctica en la Universidad de Pest en Hungría, logrando aplicar mi método y reduciendo notoriamente la tasa de mortalidad. Luego de ganarme varios enemigos, me dirigí a Budapest a trabajar en un hospital. Posteriormente publiqué un libro, Etiología, Concepto y Prevención de la Fiebre Puerperal, en 1860. Sin embargo, fue criticado por tener un estilo de escritura poco profesional y un lenguaje pobre. A partir de 1860, mi estado de ánimo empezó a decaer, sufrí de depresión, alta irritabilidad y cambios en mi comportamiento, como la decisión de atender a mis pacientes solo en la noche. Esta conducta luego fue atribuida al estrés y a la incomprensión que sufrí por parte de mis compañeros. Y es cierto, me afectó grandemente que mis pares no quisieran implementar las medidas para combatir la fiebre puerperal, aunque había demostrado con muchas pruebas la eficacia de mantener la higiene en el hospital. Biógrafos como Frank Slaughter en 1950 plantearon que las experiencias que viví destruyeron mi mente y me hicieron un mártir de la estupidez del mundo. Los largos años de controversia, la amarga frustración sufrida, el recuerdo de las pacientes que vi morir, primero por no poder descubrir por qué morían y luego porque mis colegas no podían entender los simples principios que propuse para evitar las muertes. Todas estas cosas fueron cargas demasiado grandes que pueden haber destruido la salud de cualquiera. Mis amigos observaron en mí un progresivo deterioro intelectual, psicosis con rasgos paranoides, y decidieron internarme en un sanatorio en Viena, a cargo del psiquiatra Reidel, en julio de 1865. Allí descubrieron que presentaba una herida en uno de sus dedos, atribuyéndose a alguna cirugía, pero parece más cierto que haya provocado en las medidas de contención que necesitó. La herida se gangrenó y desarrollé múltiples abscesos y morí el 13 de agosto de 1865 a los 47 años de edad. Me realizaron una necropsia y los resultados fueron revelados recién en 1947. Estos hallazgos describen múltiples focos sépticos renales, óseos y pulmonares derivados de la lesión gangrenosa del dedo medio derecho. Asimismo, en mi sistema nervioso central encontraron hallazgos de una posible meningitis crónica, incluyendo la médula espinal. Al final fueron distintos factores los que provocaron mi muerte. Sin embargo, ahora sé que puede aportar a que, en un futuro, muchas madres no tuvieran que tener tantos riesgos al ir a un hospital para dar a luz. Es importante mencionar, además, que existían antecedentes de medidas preventivas que reducían la fiebre puerperal. Entre estos se encuentran el obstetra escocés Alexander Gordon de Aberdeen, quien reconoció el carácter epidémico de la condición y recomendó el lavado riguroso de médicos y enfermeras, quemar la ropa de las personas afectadas y fumigación de la ropa de atención de los profesionales. El Dr. Rory Collins, jefe del Hospital Rotunda de Dublín, Irlanda, durante 1829 combatió exitosamente la enfermedad con una exhaustiva limpieza con preparados de cloro en las salas de atención. Oliver Wendell Holmes, médico y escritor norteamericano, publicó en 1843 un artículo llamado La contagiosidad de la fiebre puerperal, en el cual advertía del riesgo de transmisión de miasmas, emanaciones fétidas por los médicos que habían hecho disecciones y luego atendían partos, validando las medidas preventivas tomadas por Collins en Dublín, aunque él también fue rechazado por sus colegas obstetras norteamericanos y sus observaciones no fueron consideradas en su propio país. La época de Semmelweis fue muy importante en avances científicos. Rudolf Virchow ya comenzaba a hablar de higiene y medicina social. Sin embargo, Virchow no apoyó a la teoría de Semmelweis. Años más tarde formularía la tesis Omnia célula a célula. Cada célula surge de otra célula y llegaría a entender el organismo vivo como una especie de estado constituido por células. La posterior obra de Virchow, La patología celular, sería uno de los fundamentos de la comprensión y el avance de la medicina en lo que restó de la segunda mitad del siglo XIX. En el año de 1848, Claude Bernard en Francia descubrió en el páncreas de animales la enzima lipasa pancreática. Y de esta manera, el método de la medicina experimental fue ganando importancia.
Más adelante, en la segunda mitad del siglo XIX, Pasteur y Koch aclararían los postulados básicos de la enfermedad como producto de la infección bacteriana, y se demostró la existencia del contagium animatum, los denominados microorganismos. Pasteur reconoció el mérito de Semmelweis en 1879, en una reunión de la Academia de Ciencias de París, en que se discutió sobre la fiebre puerperal. Mientras un expositor hablaba de posibles causas de este cuadro, Pasteur lo interrumpió diciendo: «Nada de eso explica la fiebre puerperal. Es la enfermera y el médico que llevan los microbios de una persona infectada a otra sana». En ese año, Pasteur identificó al estreptococo como el agente causal. A pesar de que los aportes de Semmelweis fueron pasados por alto en su época, hoy en día han tenido un gran impacto. No tenemos que irnos muy lejos para ver en qué casos aplica. El coronavirus, SARS-CoV-2, ha tenido un gran impacto en la vida de todo el mundo. Y es increíble pensar que una técnica menoscabada anteriormente es hoy en día una de las más utilizadas. Por ello, en esta época, consideramos muy pertinente realizarle un homenaje a Ignaz Philipp Semmelweis, el padre del lavado de manos, del control de infecciones, pionero de la antisepsis y salvador de las madres, por contribuir a disminuir en el impacto de la propagación de enfermedades infecciosas, que por muchos años y en la actualidad han azotado al mundo. Por ello, muchas gracias a Semmelweis.